¿Lo hemos entendido? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Sí, seguimos. ¿Comprendido? ¿Bien? ¿Comprendido? ¿Alguien no lo ha entendido? Y no levanta nadie la mano. Esta no es una muy buena forma de verificar si nuestro alumnado comprende las cosas y por eso os voy a acercar lo que son las preguntas bisagra para que mejoréis la gestión de aula. De hecho, esto lo podéis aplicar también en vuestras situaciones de aprendizaje, en contexto de oposición, para sonar como un profesional de la enseñanza. En este caso, se diferencia mucho a un docente que únicamente se queda en la superficie, copia y pega el currículum y cuando está frente a los alumnos, pues no profundiza en el aprendizaje respecto a ese docente que sí que se ha parado, ha entendido lo que nos dice la evidencia al respecto y intenta formarse en todo caso para poder individualizar al máximo su enseñanza y poder atender toda la diversidad que comprenden las clases. Así que vamos con las preguntas bisagra, no sin antes decirte y recordarte que te puedes apuntar a mi lista prioritaria. Es una lista en la que estamos ofreciendo clases semanales donde te enseñamos a programar, a innovar y a evaluar solo a la gente que está dentro de la lista y ofrezco una oferta que no se va a repetir, solo va a estar durante el mes de noviembre, así que te recomiendo que te apuntes porque toda esa información privilegiada la tiene la gente que está dentro de mi lista de correos. Así que te dejo la lista y verás que te va a aportar muchísimo. Como digo, las preguntas bisagra son preguntas clave o fundamentales donde intentamos que nuestro alumnado profundice y de verdad esté predispuesto a contestar y no se quede en la superficie. ¿Lo has entendido? Sí, 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 para que sigas y se acabe cuanto antes la clase. Entonces, vamos a empezar por unos consejos generales en cuanto a cómo hacer preguntas para que nuestro alumnado comprenda mejor. Vamos a acabar con 6 ejemplos de preguntas bisagra y también os voy a acercar cómo aplicar las llamadas en frío para que todo nuestro alumnado esté atento y comprenda de verdad, o más bien esté predispuesto a contestar esa pregunta que se hace y no pase lo que ocurre en muchas ocasiones que acaban contestando siempre los mismos, las mismas, ese 20% de la clase y el 80% simplemente se deja llevar y le deja al resto contestar. Bien, consejos generales. A la hora de hacer preguntas, los alumnos deben ser objeto de diferentes tipos de preguntas. No me puedo quedar únicamente con lo habéis entendido, no lo habéis entendido, comprendido, etcétera, etcétera. Entonces, las preguntas también deben utilizarse para abordar los conceptos erróneos más comunes y los puntos clave del aprendizaje. Es decir, nosotros antes de intentar dar clase sobre una temática en concreto, me tengo que parar y de otros años, un poquito por la experiencia o por mis propias dificultades, entender dónde va a fallar la mayoría de compañeros, de alumnos, de alumnas, y de esta forma, pues, hacer preguntas en concreto en relación a esos errores. Tenemos, y esto no se suele hacer, hemos de dejar tiempo para pensar, esperar entre 3 o 4 segundos para considerar la pregunta y la respuesta, incluso más segundos, porque en ocasiones no lo sabemos, dejamos de pensar, desbloqueamos, hemos de crear una cultura donde el alumno respire, entienda, si no ha entendido alguna palabra de la pregunta, que pida esa clarificación, esa aclaración y desde ahí pues que pueda contestarlo con mayor facilidad. Entonces, que no simplemente contesten aquellos más rápidos o que tienen más conocimientos previos al respecto. Necesitamos también mejorar la calidad de las preguntas. Una buena pregunta no es lo has entendido, sino una buena pregunta es quizá explícame lo que acabo de decir con tus propias palabras o dónde podrías aplicar lo que te acabo de acercar. Respecto a lo que viste el año pasado, ¿qué diferencias ves en mi forma de explicar para que yo también mejore? Establece grandes expectativas en cuanto a la calidad de las respuestas. Hay que pedir frases, lenguaje bien estructurado y respuestas en profundidad, no sí, no, ya, claro, no. Necesitamos también utilizar indicaciones, es decir, apostillas a esas preguntas una vez que nos contesten por qué, también dentro de ese andamiaje, cómo se relaciona esto con esto otro para profundizar en las respuestas. Tenemos que animar a los estudiantes también a hacer preguntas, si se han quedado con algún tipo de duda, incluso que lancen la pregunta al resto de compañeros. Y hemos de valorar también los errores y las respuestas incorrectas. Son una oportunidad para aprender y entender por qué se ha fallado y para que no ocurra más. Entonces, llegado a este punto, ejemplos de preguntas bisagra podrían ser al inicio de una unidad. ¿Qué sabes sobre ese tema? Sencillo, esa evaluación diagnóstica. Sabiendo lo que vamos a aprender, ¿dónde pensáis que lo podemos aplicar? ¿Os he acercado a los criterios de evaluación? ¿Os he acercado que vamos a crear un podcast? ¿Esto dónde lo podemos aplicar? Ya partimos de una base potente para luego no parar de aprender. En medio de una lección,
¿puedes explicar con tus propias palabras cómo funciona este concepto? ¿Podrías simplificar lo que has aprendido en un mapa mental? Aquí entra ya. ¿O podrías resumir todo el contenido que hemos visto en la clase de hoy en 2 frases y destacar tu momento eureka? ¿O al final de una unidad, qué preguntas o conceptos todavía te resultan confusos? ¿Qué es lo más valioso que te llevas para tu día a día? Si te das cuenta, este tipo de preguntas no se acaban en un sí o no, lo he entendido claro. Es decir, yo he planificado como docente en qué momento de la situación de aprendizaje y de qué forma voy a hacer las preguntas. Y aquí cambia totalmente el asunto. Y en este sentido también para hacer preguntas y que todo el mundo esté predispuesto y a que todo el mundo le pueda tocar dicha pregunta, podemos utilizar las llamadas en frío. Es tener un pequeño vaso con diferentes palitos, sticks de madera, y en cada stick de madera poner todos los nombres de mi clase. Entonces, de manera aleatoria, yo saco un nombre y le toca a Gema. Y Gema, que quizá en otro contexto no estaría dispuesta a contestar porque siempre contesta los 3 o 4, también tiene que estar entendiendo el concepto y tiene que estar predispuesta a dar la solución a dicha pregunta. Y así con todos los alumnos. Entonces podemos hacer pues que cada vez le toque un palito, pero lo dicho, crear esa cultura en la que tenemos que escuchar, en la que todo el mundo puede dar la respuesta, en la que el error no pasa nada, no pasa nada por fallar, sino vamos a analizar el error para que no vuelva a pasar respecto a esa temática y entender que el error, la respuesta incorrecta forma parte del aprendizaje y ya está. Te pido que te lleves de este podcast, que planifiques y hagas mejores preguntas. Esto está muy relacionado con la metacognición, con las rutinas de pensamiento, con la reflexión de lo aprendido. Ya sabéis, exteriorizar ese aprendemos de aquello en lo que pensamos, no aprendemos haciendo simplemente. Y lo dicho, espero que te haya aportado. Me encantaría que entrases a la lista prioritaria, es totalmente gratuito. Y tengo un mensaje, o más bien una noticia bastante alegre que transmitiros, ya que para mí es una referente y ahora tenerla como profesora me da especial ilusión. Y es que Mariana Morales a partir de diciembre va a ser profesora del curso de programación. Va a ser profesora y va a dar una masterclass en diciembre de evaluación formativa que te va a ayudar mucho para diferenciarte en las oposiciones y obviamente para aplicar y centrarte en una de las mejores metodologías en cuanto a aprendizaje para nuestro alumnado. Así que apúntate a la lista prioritaria para tener una oferta que nunca más se va a repetir y nos vemos como siempre mañana.